Muy buenos días, papá Dios te bendiga. Bienvenido a esta nueva meditación que he titulado Generación de bendición y generación de maldición. Resulta que en la palabra de Dios encontramos dos tipos de personas o dos tipos de generaciones, digámoslo así, porque vamos a usar mucho esa palabra. Y es aquellos que viven la maldición en maldición y siempre transmiten maldición. Y aquellos que viven la bendición disfrutan ser bendecidos y transmiten bendición. En Proverbios capítulo 30, versos 11 al 14, nos encontramos con cuatro tipos de generaciones o cuatro generaciones. Pero todas ellas pueden ser una sola o pueden ser cuatro, de las cuales cada una tiene su particularidad. Verso 11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas, sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Muy bien, cuatro generaciones, Proverbios 30, verso 11 al 14, perdón. Primera generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Segunda generación, la generación limpia en su propia opinión, pero está llena de inmundicia, de pecado, de inmoralidad. Tercera generación, altivez, soberbia. Sus párpados y sus ojos se levantan en lo alto. Y la última generación, destructores, devoradores y egoístas, porque lo único que piensan es en ellos, la generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Esas cuatro generaciones representan muy bien las situaciones que estamos viendo hoy en el mundo actual. Y es así que se van a manifestar todos aquellos hijos de iniquidad, todos aquellos hijos e hijas de pecado, de maldición, desafortunadamente. Por eso hoy en día la maldad se está generalizando. La inmoralidad se está legalizando. Lo que antes era inmoral era ilegal. Hoy en día lo inmoral es legal. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios frente a esta situación? Pues que no podemos condenar ni juzgar a nadie porque no somos jueces. Pero tenemos un deber aquí como discípulos de Cristo en la tierra, y es ser luz en medio de las tinieblas, sal y bendición. Y bien, pues he encontrado lo opuesto. Y por eso esta meditación que habla de la generación de maldición, que la acabamos de leer, y de la generación de bendición, que vamos a leer a continuación. Pero antes de leer estas cuatro generaciones de bendición, quiero recordar algo. Si tú no estás buscando de Dios, o si en tu hogar hay alguna persona que se conduce, que se comporta, que se maneja, que vive y que opta por uno de estos estilos de vida, por ejemplo, maldecir a sus padres, no bendecir a su madre, si vive en la inmundicia, en la inmoralidad, si es altivo y soberbio, o si es egoísta, destructor y devorador, allí no hay nada bueno que esperar. Y desafortunadamente a veces somos tan ilusos y a veces justificamos los comportamientos y permitimos actitudes y comportamientos en medio de nuestros hogares y en medio de nuestros ambientes, bien sea laborales o círculos de amistad. Porque qué bueno hay en el mundo, nada. Qué bueno esperamos, pero decimos, es que ellos no le hacen daño a nadie. Hace poco en el periódico en Francia apareció la noticia de un joven que violentó a una mujer y le hizo un daño tremendo, la violó. Pero ahorita, leyendo un documental que encontré en internet, decían que este joven tenía muy mala relación con su madre, que lo habían visto aún golpear a su madre en la calle y maltratarla, herirla físicamente, psicológicamente e insultarla. Si ese es el comportamiento en casa y desafortunadamente permitido, en donde debe ser enseñado y corregido, ¿qué se puede esperar de él en la calle? Pues el mismo comportamiento. Si no se corrige la altivez y la soberbia, si no se corrige el egoísmo, ¿qué vamos a esperar? Y hoy en día esa generación se está levantando con fuerza, porque es una generación empoderada por la maldad y por el diablo. Pues bien, a esa generación que maldice, Dios
le prepara también una generación que bendice. Y esa generación que bendice la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esa generación que maldice va a ser confrontada a una generación que honra. Y el principio de la honra es un principio de bendición. Pero no solamente honra a los padres, sino que honra a todos, porque respeta, ama a los hermanos, teme a Dios y honra a las autoridades civiles, en este caso al rey, como dice Primera de Pedro 2:17. Temor de Dios es el principio de la sabiduría. Segundo, nos encontramos con una generación que ama la inmundicia, la inmoralidad y el pecado. Pues bien, Dios nos habla en 2 de Corintios capítulo 7, nos habla de una generación que perfecciona la santidad. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Mire, 2 de Corintios capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de la contaminación de la carne, entre paréntesis, de la inmundicia. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Y yo agrego entre paréntesis, y la inmundicia. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. A una generación que ama la inmundicia, la inmoralidad y el pecado, Dios levanta una generación que se perfecciona limpiándose de toda contaminación de la carne y toda contaminación del espíritu y toda contaminación de la mente y del alma. ¿De qué manera? Perfeccionando la santidad. La santidad debe ser perfeccionada, es decir, hay que continuar el proceso de santificación diariamente por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tercero, a la generación altiva y soberbia, Dios levanta una generación de gente humilde y de gente sencilla, como lo dice Romanos en el capítulo 12, verso 16. Dice así, verso 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no siendo sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. A esa generación de altivos, de soberbia, a esa generación que pareciera que tienen más derechos que los demás, Dios levanta una generación de gente humilde, sencilla, gente que no se jacta de nada, gente con un corazón para Dios. Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta generación es una generación humilde de corazón. Humildad no es sinónimo de pobreza. Ojo con eso. Y cuarto, para una generación destructora, devoradora, egoísta, Dios levanta una generación de gente generosa, dadivosa. Dice así, 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no ama al dador manipulador, a aquellos que aún dentro de la iglesia de Dios dan para manipular. Dios no ama a ese tipo de personas. Dios no ama a aquellos que dan con pesar, que dan con tristeza. Dios dice: yo amo, y si los ama, también los bendice y los respalda para que tengan más y puedan dar más. Esa generación dadivosa y generosa se levanta en contraparte de una generación egoísta y destructora. Estas 4 generaciones de Proverbios 30, versos 11 al 14, se resumen en un estilo de vida lleno de inmoralidad, de deshonra, lleno de altivez y de soberbia y de egoísmo. El estilo de personas o el estilo de discípulos del diablo. Mientras que las 4 otras contrapartes es el discipulado que produce el Espíritu Santo formando el carácter de Cristo en ti y en mí. Una generación que bendice y que honra. Una generación que se perfecciona en la santidad bajo el temor de Jehová. Una generación humilde y no altiva. Una generación generosa y dadivosa, no para nada egoísta. Hoy estamos hablando de bendición y de maldición. La maldición no es solamente un momento, una palabra, también es un estilo de vida. Pero la bendición
también es un estilo de vida. ¿Cómo estás viviendo tú? Como Proverbios 30, del 11 al 14. ¿Tus hijos, tu marido, o tu mujer, o tus hermanos, o tus padres son de este grupo? ¿O tú y los tuyos son del grupo de la bendición? Te invito a que medites en esto. Y te invito a que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús que nos revele su palabra para que dejemos de vivir en maldición, dejemos de creernos sencillos cuando estamos siendo altivos, dejemos de creernos dadivosos cuando estamos siendo egoístas, dejemos de creernos santos cuando estamos siendo carnales pecadores y abramos los ojos a nuestra realidad y nos convirtamos a Dios arrepintiéndonos de todo corazón. Te invito y te motivo a que ores y le pidas a Dios dirección para esta jornada y que tú y tu casa vivan la bendición, la disfruten y la transmitan a otros. En el nombre de Jesús, un abrazo, Dios te bendiga.